Bienvenidos de nuevo a su canal, donde desenterramos los chismes más jugosos y las polémicas más sonadas del mundo de la actuación y el espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un duelo de titanes, una batalla de egos, una controversia que sacudió los cimientos de una producción y dejó a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman y de un director con el que, digamos, no compartió precisamente abrazos de oso. Así es, estamos hablando de la polémica que desafió a todos. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles picantes, si aún no lo han hecho, les hago una invitación súper especial: denle a ese botón de suscribirse para no perderse ni una de nuestras investigaciones. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor. ¿Alguna vez han visto una película o serie y se preguntan cómo fue el ambiente detrás de cámaras? A veces lo que vemos en pantalla es solo la punta del iceberg. Y en este caso, señoras y señores, el iceberg era más grande y mucho más afilado de lo que imaginábamos. La historia que vamos a desgranar hoy involucra a Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su atractivo, y a un director cuyo nombre se ha asociado a esta controversia, alguien que hasta ese momento gozaba de un gran prestigio en la industria. Lo que surgió fue una tensa relación profesional, roces constantes, y según se ha reportado de manera persistente, un choque de personalidades y visiones creativas que terminó explotando de la peor manera posible. Imaginen esto: un set de filmación, un equipo entero de profesionales dedicados esperando el momento oportuno para rodar, y dos personalidades fuertes, influyentes y con una visión clara de lo que querían, chocando frontalmente. La energía debió ser eléctrica y no del tipo que alimenta la creatividad y la innovación, sino del que la destruye, creando un ambiente de tensión palpable que se respiraba en el aire. Todo empezó, como muchas cosas en esta industria, con la filmación de un proyecto ambicioso. Can Yaman en ese momento se encontraba en la cima de su popularidad, consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la televisión y el cine turcos, con una base de fans que se extendía por todo el globo. La expectativa por esta nueva producción era, por lo tanto, altísima. Se esperaba que fuera un hito, algo que catapultara aún más su carrera a nivel internacional y que consolidara la reputación del director como un visionario capaz de extraer lo mejor de sus actores. Pero desde las primeras etapas de la producción, los rumores empezaron a circular con una persistencia inquietante. Se decía que las cosas no iban del todo bien en el set, que las tensiones eran palpables y que el ambiente distaba mucho de ser el ideal para un rodaje fluido. Al principio eran susurros, comentarios discretos en los pasillos de los estudios, murmullos entre el equipo técnico y artístico. Pero poco a poco esos susurros se transformaron en comentarios más directos, en anécdotas compartidas bajo el manto del anonimato, y eventualmente en gritos de desesperación ante la imposibilidad de conciliar posturas. La diferencia de opiniones sobre cómo interpretar escenas clave, la dirección de los actores en momentos de gran carga emocional, la planificación del ritmo de la producción y la logística general del rodaje, todo parecía ser motivo de conflicto. Un punto de fricción constante que desgastaba la paciencia y la profesionalidad de todos los involucrados. Piensen en la presión que existía sobre los hombros de cada uno. Por un lado, Can Yaman, con la enorme responsabilidad de cumplir las expectativas de millones de fans que lo seguían con devoción, de entregar una actuación memorable que estuviera a la altura de su talento y de su imagen pública. Debía canalizar la energía y las emociones requeridas para su personaje, y al mismo tiempo, navegar por un entorno profesional cada vez más hostil. Por el otro, el director, un profesional con años de experiencia, una visión artística particular y la presión de hacer que la película o serie fuera un éxito tanto comercial como de crítica. Tenía la responsabilidad de guiar el proyecto, de mantener la coherencia narrativa y de asegurar que la visión creativa se plasmara en la pantalla. Cuando estas dos fuerzas tan poderosas y a la vez tan distintas en su naturaleza y sus objetivos inmediatos chocan de manera frontal, es prácticamente inevitable que surjan chispas. Y en este caso, las chispas se convirtieron rápidamente en un incendio que amenazaba con consumir todo a su paso, dejando a su paso un rastro de resentimiento y descontento. Lo que más resonó en los medios de comunicación y entre el público, alimentando la voracidad del debate y la especulación, fue la supuesta falta de respeto mutua que emanaba de los informes y los comentarios. Se hablaba insistentemente de que Can Yaman no estaba siguiendo las indicaciones del director, que se mostraba inflexible ante sus sugerencias, que en ocasiones adoptaba una actitud de superioridad, creyéndose por encima del proyecto y de las decisiones tomadas en el set. Se le describía como un actor difícil de manejar,
poco dispuesto a someterse a la autoridad del director y a la disciplina inherente a un rodaje. Por otro lado, las voces críticas hacia el director argumentaban que su estilo era excesivamente autoritario, que no escuchaba las ideas y las propuestas del actor, que menospreciaba su talento y su capacidad creativa, y que imponía su visión de manera dogmática, sin dar cabida a la interpretación personal del artista. Es la típica dinámica de poder que se establece en un set de filmación, ¿verdad? El director, en teoría, es el que tiene la batuta, el que dirige la orquesta. Pero los actores son los que dan vida a los personajes, los que los dotan de alma y a menudo, tienen una conexión profunda y personal con ellos, una comprensión íntima de sus motivaciones y emociones. Cuando esa conexión y esa comprensión chocan frontalmente con la visión del director, la situación puede volverse explosiva, generando un conflicto difícil de resolver. Hubo momentos específicos que se filtraron a la prensa, comentarios anónimos de miembros del equipo de producción que, a pesar de su deseo de mantener la discreción, ofrecían detalles escalofriantes sobre el ambiente que se vivía en el set. Se hablaba de discusiones acaloradas, de gritos que resonaban por los pasillos, de momentos de tensión insostenible en los que la filmación tenía que detenerse abruptamente porque la atmósfera se había vuelto irrespirable. Imaginen el ambiente de trabajo para el resto del equipo, técnicos, maquilladores, vestuaristas, asistentes, todos nerviosos, tratando de hacer su trabajo lo mejor posible en medio de un campo de minas emocionales, conscientes de que cualquier paso en falso podría desencadenar una nueva confrontación. No es precisamente la receta para una producción exitosa, ¿verdad? Un ambiente de estrés constante y de animosidad palpable rara vez conduce a resultados óptimos. Lo más interesante de esta polémica, desde un punto de vista analítico, es cómo expuso las fragilidades inherentes a la industria del entretenimiento. A veces, desde fuera, creemos que todo es glamour, perfección y armonía, pero detrás de las cámaras, la realidad es mucho más compleja. Hay seres humanos con sus propias luchas internas, sus ambiciones, sus egos desmedidos, sus inseguridades y sus miedos. Y cuando esas luchas personales y profesionales se manifiestan de forma tan pública y virulenta, el impacto es tremendo. No solo afecta a los involucrados directamente en el conflicto, sino que también puede teñir la percepción del público sobre la obra en sí. Podemos ver la película o serie con la misma objetividad y disfrutarla plenamente después de saber que la relación entre el protagonista y el director fue un verdadero campo de batalla. Probablemente no. La sombra de la controversia se cierne sobre la obra, dificultando la inmersión total y la apreciación de los aspectos artísticos que no estuvieron directamente afectados por el conflicto. Y aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante, si es que eso es posible. Can Yaman, a diferencia de otros actores que a veces prefieren mantener un perfil bajo ante este tipo de situaciones, optando por el silencio o por declaraciones ambiguas, no se escondió. Se rumoreaba e incluso se insinuó de manera bastante clara en algunas entrevistas y declaraciones posteriores, que él sentía que su visión artística estaba siendo coartada, que no se le estaba dando el espacio necesario para explorar su personaje en profundidad, para darle las capas y los matices que él creía que merecía. Él sentía que sus ideas creativas eran infravaloradas o directamente ignoradas. Y el director, por su parte, defendía firmemente su postura, argumentando que el actor no estaba cumpliendo con las expectativas de profesionalismo y disciplina requeridas para un proyecto de esta envergadura, y que sus intervenciones se salían de lo acordado o de lo que él consideraba adecuado para la narrativa. Es un verdadero duelo de narrativas, un choque de verdades, donde cada parte presenta su versión de los hechos, y nosotros, como público y analistas, nos quedamos con la difícil tarea de intentar descifrar qué fue lo que realmente sucedió, quién tuvo la razón y quién se equivocó más. Las consecuencias de esta polémica fueron palpables y dejaron una marca indeleble en la producción y en las carreras de los involucrados. Se decía que el ambiente en el set se volvió tóxico, cargado de resentimiento y de desconfianza, lo que inevitablemente afectó la moral del equipo técnico y artístico y, en última instancia, la calidad del producto final. Algunos críticos, al analizar la obra terminada, señalaron que la química entre los actores no era la esperada, o que la dirección general de la obra presentaba inconsistencias narrativas o estilísticas, lo cual, con la perspectiva que da el tiempo, podría atribuirse perfectamente a las tensiones internas y a la falta de cohesión entre el director y el protagonista. El descontento generalizado y la falta de un ambiente de trabajo colaborativo se reflejaron en la pantalla. Además, este tipo de conflictos, por su naturaleza mediática y el interés que generan, siempre dan lugar a especulaciones y juicios apresurados por parte del público y de la prensa especializada.
se toman bandos, se juzga a los involucrados basándose en información parcial o sesgada, y la reputación de ambos puede verse seriamente afectada. Para Can Yaman, ser etiquetado como un actor difícil, problemático o egoísta puede ser perjudicial para su carrera a largo plazo, limitando las oportunidades de trabajar en futuros proyectos importantes. Para el director, ser visto como alguien que no sabe manejar a su equipo, que tiene un ego desmesurado o que genera conflictos innecesarios también puede tener repercusiones negativas en su trayectoria profesional. Es un juego peligroso en el que las reputaciones pueden salir dañadas, y en este caso, parece que ambos terminaron con algunas cicatrices emocionales y profesionales. Lo que aprendemos de estas situaciones, más allá del puro drama y el morbo que generan, es la importancia fundamental de la comunicación efectiva, del respeto mutuo y de la capacidad de colaborar, incluso cuando las visiones creativas difieren radicalmente. La industria del entretenimiento, en su esencia, se basa en la colaboración, en la sinergia de talentos diversos para crear algo que sea mayor que la suma de sus partes. Cuando esa sinergia se rompe, cuando la armonía profesional se quiebra, los resultados pueden ser, como en este caso, desastrosos. Y no olvidemos que estas controversias, a pesar de las lecciones que podamos extraer de ellas, también alimentan nuestra curiosidad innata. Nos hacen querer saber más, indagar en los detalles más profundos, formarnos nuestras propias opiniones y debatir apasionadamente sobre lo sucedido. Es parte de lo que nos engancha a este mundo fascinante del espectáculo, ¿no creen? El misterio, el drama humano, las personalidades fuertes que chocan y crean chispas. Pero también es importante recordar que detrás de cada noticia, detrás de cada polémica, hay personas reales con sus propios sentimientos, sus carreras en juego y sus vidas personales. El desenlace de esta historia, aunque no siempre sea claro o satisfactorio para el público, fue la culminación de un proceso de fricción constante y de un deterioro progresivo de la relación profesional. Si bien no podemos afirmar con total certeza quién tuvo la razón absoluta o quién se equivocó más en este complejo entuerto, lo que es innegable es que la producción en cuestión se vio marcada de manera significativa por esta discordia. Y la lección que queda una vez más, es que incluso los proyectos más prometedores y los talentos más aclamados pueden verse seriamente afectados por conflictos internos y por la incapacidad de gestionar las diferencias de manera constructiva. En resumen, la polémica entre Can Yaman y este director fue un ejemplo vívido y contundente de cómo las personalidades fuertes, los egos inflados y las visiones creativas contrapuestas pueden chocar de manera explosiva en un set de filmación, generando un ambiente de trabajo tenso, poco productivo y potencialmente afectando de manera negativa el resultado final de una producción. Fue una batalla de egos, de visiones artísticas, y en última instancia, un recordatorio agridulce de la complejidad de las relaciones humanas en el exigente y a menudo turbulento mundo del cine y la televisión. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de esta intrigante polémica que ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que las diferencias creativas son algo normal y esperable en la industria, o esto fue algo que trascendió los límites de lo profesional? Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus comentarios más picantes. Déjenmelos aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos con gran interés. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante, informativo y sobre todo, intrigante, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos colegas amantes del chisme y del análisis profundo del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de ayudarnos a seguir trayendo contenido de calidad y, lo más importante, de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te harán pensar y debatir. ¡Chao!